Bendecida tarde, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios para el devocional de esta semana. Y les quiero invitar a que meditemos, hermanos, en Génesis 21, 2. Génesis capítulo 21, versículo 2. Dice así: Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, confiando completamente en Dios. Hermanos, tenemos la historia, por lo menos en este pasaje nos habla de Sara en un momento específico, cuando ella da a luz a su hijo, a Isaac. Y bueno, si usted conoce la historia, sabrá, y si no, déjeme decirle rápidamente, ellos ya eran muy grandes, salieron de Ur de los Caldeos, hermanos, y bueno, llegaron precisamente siguiendo la voz de Dios. Abraham, Dios llama a Abraham y vete de tu tierra, le dice, salte de tu parentela y ve a donde yo te voy a llevar, y eso va a ser herencia para ti y para tus hijos. Había una dificultad humanamente hablando. Número uno, eran grandes ya de edad. Y número dos, y lo más complicado, es que Sara era estéril. Entonces, hay varias cosas que se empiezan a desenvolver en esto, hermanos. La forma en la que ellos tratan de solucionar las cosas, porque Dios les hace la promesa. Yo voy a darte en el tiempo señalado, tú vas a tener un hijo. Le dice, y vas a tener un hijo de tu esposa, Sara. Pero la desesperación, hermanos, llegó a sus corazones. Buscaron formas y métodos que fueron incorrectos y que hasta la fecha, hermanos, pues eso está padeciendo hasta la fecha, hermanos, un conflicto entre naciones derivado de las decisiones que se tomaron aquí. Ahora hay algo curioso en todo esto, hermanos, porque aun cuando intentamos en ocasiones, hermanos, tratar de entender a Dios, no lo vamos a lograr. Y aquí es donde entra, hermanos, el trabajo de nuestro corazón, de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, y se llama fe. Si Dios lo ha dicho, aquí está su palabra. Y lo podemos comprobar a través de la ciencia, a través de la historia, a través de muchas cosas, hermanos. Lo que Dios está diciendo es real. La importancia de escuchar la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios, hermanos. Y bueno, nos encontramos con que Abraham y Sara, hermanos, están hablando de dos personas. Hoy se le puede considerar un adulto mayor, ya de 60 años y más, 65 más, los programas de apoyo gubernamental, ¿verdad? Pero pues ellos rebasaban incluso esa edad. Estamos hablando de que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años cuando ella da a luz. Una mujer de 90 años, hermanos. Pero aquí el texto nos dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había señalado. La clave en esto, hermanos, está la promesa que Dios hace. Las promesas que Dios nos ha dado, hermanos, naturalmente nuestra carne, mire, la sociedad, el entorno, el diablo, pues, van a procurar hacer que nuestra confianza en lo que Dios nos ha dicho o nos ha dado mengue, se vaya para abajo, hermanos. Nuestro cuerpo, pues somos carne y hueso, hermanos. Naturalmente envejecemos, nos enfermamos. El tiempo sigue avanzando. Tal vez eso pudieron pensar Abraham y Sara al decir, ¿qué hacemos? Porque el tiempo se nos viene encima, la edad se nos viene encima. Sin embargo, algo maravilloso, hermanos, es que Dios mantuvo fidelidad a lo que Él había dicho. Dios jamás ha sido, hermanos, un traidor. Dios jamás nos ha dejado solos. Dios siempre ha cumplido sus promesas. Aquí, hermanos, tenemos 66 libros de la palabra completa de Dios cumpliéndose a la perfección. Es más, hasta la fecha, si usted y yo vemos las promesas que Dios tiene, hermanos, lo podemos ver como una realidad en nuestras vidas. Y Dios le hace una promesa a Abraham y a Sara. Ellos, hermanos, tal vez se nublaron, se desesperaron, hicieron, dijeron, pensaron, pero ¿sabe qué? Dios fue fiel a lo que Él había dicho. Y Él le había dicho en el tiempo señalado. Ahora es interesante, hermanos, porque usted y yo tenemos relojes, vemos el tiempo, nuestro celular tiene el reloj, ¿verdad? Volteamos algunos y miramos el sol y más o menos calculamos la hora a través de la sombra, a través del sol. Sin embargo, ¿sabe qué? Que Dios no tiene eso. Dios no tiene un reloj en su muñeca, hermanos. Dios tiene el tiempo en sus manos. Y ahí es donde entra nuestro trabajo, hermanos, de esforzarnos a confiar en que Dios está en control de todas las cosas. Si Él ha dado una promesa, Él la cumplirá. ¿Cuándo la va a cumplir?
en el tiempo que Dios determine. Mientras nosotros tenemos la promesa, hasta que Dios decida, haga y obra y responda, hermanos, tenemos un trabajo maravilloso que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. Se llama fe. Se llama fortaleza espiritual, hermanos, para seguir creyendo. Y no es que digamos, bueno, es que es un trabajo de te doy y me das. No, hermanos, la fe radica en depositar toda nuestra confianza en las promesas de Dios. Hermanos, y no existe una sola persona que pueda decir Dios me traicionó. Si acaso, hermanos, tal vez Dios no conteste como nosotros esperamos, es su voluntad. Pero todas nuestras oraciones tienen respuesta. No se canse de orar. No deje de confiar en Dios. No deje que su ánimo se vaya para abajo. Sara, hermanos, esperó, mire, 90 años. Y no es que digamos, bueno, no se preocupe por eso. Dios tiene el momento en que su respuesta llegue, y cuando su respuesta llegue, le aseguro que bajaremos la cabeza, cerraremos los ojos y diremos gracias por tu misericordia, porque has sido bueno. Dios honró la fe de Abraham, Dios honró la fe de Sara. No deje de confiar en Dios. Así que tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. Que el Señor le bendiga.